Bueno, Chinito, arrancamos. Vale, Le mandamos. Eh, listo. ¿Querés que me presente? Después, si no, después hay una presentación en el video, no, como vos quieras. No, no hay ningún tipo de como problema. vos quieras, ¿querés que mostremos el video y te presentás? ¿Querés? Vale, Ya arrancamos igual. Ya arrancamos. vamos a hacer así. Digo lo último que hice, después me presento en totalidad. Dale. Bueno, estuve esta temporada, sí, primero buenas noches a todos y agradecerle a Santi por la oportunidad de brindar esto. Acompañé a Mauricio Gigante, sí, Mauricio El Bully Gigante, un entrenador que dirigió Ferro de Pico, Estudiante de Buenos Aires, Atlanta, Alvarado, una persona totalmente muy capacitada, que me llamó y me permitió trabajar con él. Eh, Después, a partir de ahí, acompañé en este proceso hasta hace 3 4 fechas lo que era el Nacional Ben Alvarado, y hubo unas 2 semanas donde él sufrió una enfermedad. eh, lo imposibilitó dirigir, los cuales me tuve que hacer cargo del primer equipo contra Ferro en Caballito y contra San Miguel en el Mar de Plata. Los cuales lo que hice fue para esta charla hablarla con Santi, es a partir de un videoanálisis, cómo preparé la semana de entrenamiento, ¿sí? Para afrontar el partido con San Miguel y con todos los asteriscos que tenía esa semana, ¿sí? Por eso hablaba antes de lo que es la percepción. Nosotros veníamos de 6 fechas sin ganar y sin hacer goles, ¿sí? Una situación complicada, y nos tocaba San Miguel, que no había perdido en el torneo en Mar del Plata, y de los cuales Mauricio Giganti estaba enfermo, pasando una neumonía bilateral, que estaba internado. Él es una persona respetable y casi ídolo del club, porque Alvarado juega el Nacional B porque ascendió con él del torneo federal. Pero uno entiende que el éxito no inmuniza. Si a vos los resultados no se te dan en cierto momento, es para correrse o tomar algunas decisiones que por ahí uno no quiere. Pero bueno, entonces bajo ese contexto y bajo la información que nosotros teníamos y por ahí la poca carga que se le tenía que meter al jugador, porque ya venía de un contexto bastante complicado, 6 fechas sin ganar, sin hacer goles, con muchísimos asteriscos en contra, traté de ser lo más simple posible, de la forma ahora que después ya voy a mostrar. Eh, Eso como para iniciar, ¿sí? Dale, Santi, si crees. Buenísimo, Chino. Ahí vamos a presentar. Si quieren ir pasando a la zona de la presentación. Fíjense ahí que tienen para poner. Como hicimos la otra vez, si me pueden dar el ok así, si están viendo. La presentación, ¿se ve, Chino, o no se ve nada? No estoy compartiendo nada, ¿no? Yo no la veo. ¿Dónde tengo que ir? Ahí lo pongo. No estaba compartiendo nada. Ahora Ya sí. Ah, ahí arranqué. está. Arranqué -10. ¿Se ve? ¿Estamos bien? Listo. Perfecto. Listo. Si Buenísimo. voy rápido o no se entiende o algo, le avisan a Santi o no sé cómo es, y empezamos de nuevo. Bueno, esto es un informe que lo realizaba el bioanalista, ¿sí? De Luca. Esto es así. Nosotros nos desglosaba un informe descriptivo, ¿sí? El entrenador, que era Mauricio, y en este caso me tocó ser a mí, lo que hacíamos era mirábamos los últimos 3 partidos del rival, y a partir de ahí chequear que el informe que nos hacía el videoanalista esté de acuerdo, ¿sí? Revisarlo con que lo que nosotros vimos de los últimos 3 partidos del rival esté en el informe que él nos pasaba, para después este informe poder enviárselo a los jugadores. ¿Sí? Poder enviárselo por medio de WhatsApp, se compartía, para que cada jugador lo tenga en su celular, para también saber contra quién juega, cómo viene el equipo, para tener alguna información sobre el rival, sí, que consideramos que era importante. Entonces esto arrancaba así, era el informe descriptivo del rival, ¿sí? Donde se le pasaba acá el plantel profesional completo del rival. Esto está en WeTransfer, ¿sí? Es una aplicación que nosotros usamos, los entrenadores y los videoanalistas, para sacar información detallada. El técnico de San Miguel, Gustavo Colioni. Bueno, ahí estaba toda la lista de lo que era el plantel profesional, ¿sí? Con lo que es estatura, para todo lo que tendría que ver después, para ayudarnos a nosotros para armar lo que era pelota parada, marca, eh,
todos esos detalles. De dónde había venido, si necesitábamos buscar alguna, si había tenido continuidad, si no había tenido continuidad. Una estadística detallada de todo lo que es individual del jugador. Pasa si querés, Santi. Hay una más, me parece, ¿no? Una Claro, antes, sí, creo. está bien, está bien, está bien. Acá. No pasa nada. Esto era la titularidad de los minutos jugados que tenían antes del partido nuestro. ¿Sí? Es lo que decía para chequear todo y corroborar. Si querés pasar. La información general, ¿sí? En ese momento, si ustedes ven, nosotros estábamos en la posición 14. Fíjense en que veníamos en amarillo y en rojo. Habíamos perdido los últimos 3 partidos. Y hace 6 que no ganábamos ni podíamos convertir. ¿Sí? Y creo que San Miguel estaba a un punto al reducido y donde no había perdido, o había perdido un solo partido. Después no había perdido, o sea que el rival era complicado. Es más, San Miguel ahora está cuarto, tercero, está Santi, ¿no? Eh, Gran campaña. Entonces, teníamos los últimos resultados, la información general, y ahí pasamos a pasar si querés la placa. Sí, las últimas 3 formaciones de San Miguel y cómo había jugado, ¿sí? Con las variaciones. Acá con Tristán Suárez había armado una línea de 3, ¿sí? O una línea de 5 con un 5 era Cravero y 2 internos como Roja y Luján, que es Luján es una técnica es tremenda, Santi, no sé si vos lo viste, es uno de los jugadores más técnicos de Nacional B. Batallini y Rojas, que eran 2 puntas que no van por perdida ninguna pelota, iban a todas, no tienen mucha estatura, después voy a explicar eso, por qué. No tienen mucha estatura ni porte físico, pero son 2 puntas que van a todas las pelotas, que le gusta el roce y que técnicamente son muy buenos. ¿Pasa? Chino, te hago una consulta. Por favor. Te hago una consulta. Ahí Sí, para los chicos que nosotros estamos haciendo lo que es la semana ideal, vimos. Y obviamente yo lo que le sí. digo siempre a los chicos es que es en función mucho del cuerpo técnico, entrenador, barra entrenador, los días que nosotros vamos a mostrar el análisis. Porque eso creo que lo maneja, ¿no? La cabeza del grupo, que el entrenador, o el videoanalista, que también, el ayudante, perdón, que también más o menos interactúa mucho con el entrenador. Eh, ¿qué día mostraban ustedes esto? No sé si lo dijiste. Esa semana fue una semana particular. Te explico. Nosotros jugamos el martes con Ferro, ¿sí? Jugamos el martes a las 9 de la noche. Fue televisado TIC. Volvimos a Mar del Plata, habremos llegado 1 de la mañana y al otro día entrenamos, ¿sí? A la tarde. Entonces, pasárselo al otro día, a la tarde, después de... Por eso te digo que hay que ver mucho el tema de los contextos siempre. Nosotros ya lo teníamos el miércoles a esto, a la mañana. Pasárselo el miércoles a la tarde, cuando hace 6 fechas que no ganás, 6 fechas que no haces goles, vení de perder, un viaje, me parecía que no tenía ningún tipo de sentido. Entonces, esto recién yo se lo pasé a los jugadores el día viernes. Nosotros jugamos el domingo, ¿sí? Con San Miguel de Mar del Plata. Entonces, el día viernes a la mañana, ellos desayunaban 8 para 8 y media, se desayunaban en el club, ¿sí? Teníamos la posibilidad de que se le brinde el desayuno a todos los jugadores. Entonces, desayunaba en el club y se almorzaba también en el club. Entonces, ya cuando llegaba, 8 y cuarto, se le pasaba esto para que lo tengan, ¿sí? Entonces, cuando lo recibí en campo, le dije, muchachos, por ahí el que no lo vio, ya tiene el PDF informativo de San Miguel en su celular. Pero Buenísimo. por eso te digo, hay que tener mucho el tema del contexto, Contexto. ¿sí? Eso lo habíamos tocado un poco, el tema de contexto. Bueno, ahí te cambió la placa. Bueno, esto sigue, acá esto había jugado con Barraca Central, Copa Argentina, también en un 4-4-2, ya acá había cambiado el esquema inicial y hay otra formación más. Acuérdense que son las últimas 3 formaciones las que tenemos en cuenta, ¿sí? Y esto es con Racing de Córdoba, había jugado de local y había ganado 2-0, que también había jugado un 4-4-2. Lo que nosotros también buscamos, ¿sí? A partir de las formaciones, es mirar por ahí los comportamientos que tienen los equipos en condición de local y en condición de visitante. En Nacional B, Santi, vos que ahora tuviste la experiencia de poder estar, se cambia mucho a veces la condición, ¿sí? Con la que uno va a enfrentar los partidos tanto de local o de visitante. Entonces por ahí justo miramos los últimos 3 partidos, de los cuales 2 había jugado local y uno había jugado Copa Argentina. Bueno, no, se miró también 2 o 3 partidos más donde había jugado el equipo de visitante. ¿Sí? Lo que se hace a veces es buscar comportamientos
¿sí? De las líneas o comportamientos colectivos para tener una idea de, bueno, puede llegar a cambiar, puede venir con línea de 5, puede venir con línea de 3, puede venir con, no sé, 4 volantes o un solo punta. Eh, por eso es que se miran los últimos 3 partidos y por ahí si vos no, en los últimos 3 partidos no encontrás justo la posibilidad de que te toque algún partido visitante, ir a buscar algún partido visitante y fijarte algún comportamiento que a vos te sirva. Bueno, seguimos con las placas, ¿sí? Vuelvo al Acá anterior. teníamos fase ofensiva. Vuelvo al anterior. ¿Cómo? Ahí vuelvo. Al anterior, si querés. Ahí va. Arrancamos con fase ofensiva, ¿no? Sí, fase ofensiva ahí. Anterior sí es la 8. Sí, ahí está. ¿Sí? ¿Está bien? Sí, sí, yo estoy mostrando. Fase ofensiva. Bueno, acá lo que era en fase Estaba ofensiva, sí. actualizando. Estaba silenciado. Estaba silenciado. No estoy acostumbrado a silenciarme. Sí, Está. ¿está bien o no? La 8. Sí, no te silencies igual, quédate tranquilo, no pasa nada. Bueno. Acá lo que era en fase ofensiva, ¿sí? Para pasar el dato a los jugadores, ¿sí? Por ejemplo, el practicismo de este equipo comienza desde un saque de arco. San Miguel no era mucho de elaborar juego, sino de atacar directo. Entonces se le daba una información detallada de cómo atacaba San Miguel, para que el jugador sepa con lo que se iba a encontrar en campo, ¿sí? Ahí ven lo de Battaglini, que decía que tenía un promedio, no, como no tiene estatura, tenía un promedio de perdido un 60 o el 70% de los duelos de lo que era en juego aéreo. Entonces en esa información a los centrales les servía. Sigue una etapa de fase ofensiva, ¿sí? Donde acá te decía cómo atacaba, con desdoble de Grance, que es un lateral surgido en Boca. Eh, y bueno, lo que acá también dice que San Miguel apunta mucho a lo que era Cajón. Cajón, ustedes saben que se le dice a lo que es vértice de área grande. Eran de ser muy lineales, ¿sí? Eran 2 placas de fase ofensiva. Pasamos. A lo que ya es una placa de fase defensiva, ¿sí? De cómo se para San Miguel o de la fase ofensiva, la fase defensiva, cómo San Miguel espera a los equipos. Acá San Miguel siempre posicionado de un bloque medio, entonces le pasamos sí la imagen de cómo San Miguel estaba posicionado, que lo pueden llegar a ver, San Miguel son los oscuros, eso es cancha de Arsenal, ¿sí? Y la otra, que es San Miguel de local, en cancha de Racing, donde se ve un punta, se ven 2 puntas y un volante izquierdo acá, y en la otra imagen se ven 2 puntas descolgados, sí, se ve como en 2 líneas de 4 en espera. Entonces se le pasaba contra qué se podían llegar a enfrentar. Y después se decía, si juegan un 5-3-2, la superioridad de San Miguel se da con el interno, ¿sí? Y con el lateral sobre el sector. Entonces, ¿qué está la información que se le pasaba a los jugadores sobre la fase ofensiva y defensiva? Si querés pasar. Otra placa de fase defensiva, ¿sí? Donde acá, fíjate, que hay algo importante, dice muchas veces mal perfilado y perdiendo su espalda, ¿sí? Y acá dice, aparece en el costado de Cravero, que es el volante 5. Bueno, ustedes después lo van a ver, cómo nosotros hicimos el gol contra San Miguel. Entonces, todos esos datos que por ahí a veces parecen irrelevantes, ¿sí? Se les pasa para que el jugador lo sepa. Se le va metiendo la información en la cabeza. Después, yo tengo mucho la costumbre de por ahí arrimarme, decirle al jugador, viste el PDF, fíjate que el 5 de ellos siempre recibe mal perfilado, tiene muchas pérdidas, de ir dándole un poco de ítems y también en ese momento trataba de bajarle todo el tiempo el perfil a los jugadores de San Miguel, ¿sí? San Miguel venía muy bien, nosotros veníamos muy, muy mal, entonces necesitábamos sacar ese partido adelante de una forma rápida. Pasá, si querés. Acá era lo que tenía a favor, ¿sí? Se le ponía. Nosotros hacíamos zona, ¿sí? Las primeras 3 fechas nos habían hecho muchos goles de pelota parada, los cuales hablamos con Mauricio de cambiarlo y hacer en zona. Entonces, lo que era eh, desde una zona baja, ¿sí? Armábamos un vértice, una línea de 4 con 3 por delante, más las 2 personas que iban a la barrera o rebote. Y después lo que era más alejado hacíamos una zona así, era una línea de 7 jugadores con un rebote. Eso igual se iba manejando, depende del rival que enfrentábamos, si jugaban en corto, si tienen alguna jugada preparada, cortina o, bueno, o determinadas maneras que van a llegar a atacar. Pero sí se lo pasamos, por ejemplo, acá dice tenía a favor, donde San Miguel juega en corto, 2 versus 1, acompañado de algún desprendimiento del segundo palo. Entonces les pasamos todo lo que veíamos de las pelotas paradas de San Miguel a favor.
Pasá si querés. Y hacíamos lo mismo en contra. ¿Sí? Acá para defender los corners posicionan dos futbolistas libres, que era el vértice y un libre en mitad de área, y 5 o 6 tomando hombre, dependiendo de la cantidad que dispone el rival en área. Si posicionan uno para el juego corto, igual en un 2 versus 2, o sea que si nosotros poníamos 2 al juego en lo que era un tiro libre de esquina, ellos nos igualaban con 2 versus 2. ¿Sí? Y si iban 2 al rebote, nosotros dejamos 2 jugadores en rebote, ellos también igualaban todo lo que era rebote y juego corto. La realidad también era que, como les digo, veníamos de un contexto en donde hace 6 fechas no se hacían goles, ¿sí? Y por ahí, ponerlo a jugar en una situación de presión, que juegue en corto y que pierda a lo mejor una pelota, yo tomé la opción de ese día, sí, tirar directo, de no jugar en corto, sino de ser mucho más directo. Perfecto. ¿Pasás si querés? Ya no Bien ahí, tengo. bueno, son 13 placas en total, de los cuales se le pasaban. A veces era una menos, porque a lo mejor te entraba todo lo que era fase defensiva en una sola placa, o fase ofensiva en una sola placa, pero sí se le pasaba eso. Arrancábamos sí, con plantel, últimos 3 formaciones, partidos, cantidad de minutos jugados, estadística de los jugadores, para después pasar fase ofensiva, defensiva, detenida a favor y detenida en contra. Perfecto. Hasta ahí estamos, Santi, con el PDF. Consulta chino Hasta ahí, si quieren, hacer así. una pausa, ¿se entendió? ¿Estuvo bien? ¿Alguno quiere hacer una pregunta? Yo tengo una pregunta acá para hacer, pero si alguno quiere sacarse la duda, aprovecha que está el chino acá dándonos una charla, una mano eh, en cuanto a nuestra capacitación. Yo, chino, te quería preguntar qué tanta importancia le dan al, no sé si a análisis individual completo, sino decirle al jugador, che, el lateral izquierdo tira centros, no engancha. Tapale el centro porque va a tirar siempre el centro. ¿Qué tanta importancia le toman los entrenadores Mirá, o en este caso? Sí, nosotros sí le damos en importancia a eso. Más allá de que uno estudia conductas de los equipos, sí, ejemplos, sistemas de presiones, bloques defensivos, o hablamos de cosas numéricas, si querés, donde hay superioridades. Cambia mucho también el tema de lo individual, la característica del jugador. Si te juega, no sé, vos tenías Battaglini y Ferrero en ese momento, que eran dos puntas que son bajos, ¿sí? A que te juegue, ejemplo, Oscar Berinés, que era el punta nuestro, que es un 9 alto. Que San Miguel en ese momento no lo tenía. Pero sí que cambia las características. Por ejemplo, estaba Grance, que es lo que yo le decía el lateral izquierdo de Boca, que tiene una dinámica tremenda y si se lo pasábamos yo lo hablaba con Bettini, que era el lateral derecho, decirle, mirá que te va a atacar todo el tiempo, te va a proponer 1 versus 1, te lleva al duelo, ¿sí? O donde puede, te desdobla y te va a atacar lo que es espalda. Bueno, lo hablaba con el lateral de la zona de él, ¿sí? Que era Bettini, y en ese momento decidí poner a Sebastián Jaurena de volante derecho, estaba jugando de volante 5, hice un par de modificaciones, lo puse de volante derecho y lo hablaba también con Sebastián. Ahora lo que es sobre videos individuales de los jugadores, sí el día anterior yo se los pasaba. Hablábamos con el videoanalista, eso estaba 1 o 2 días antes, donde después yo tenía la función de chequearlo, ¿sí? De lo cual Mauricio me había dado la función de chequearlo. Esa semana lo tuve que chequear yo porque dirigí y lo tuve que chequear, o sea que no puede, una hora soy técnico, no lo hago, no. Lo chequeé y son videos cortos de 1 minuto, ¿sí? En los cuales yo le pedía al videoanalista, cuando arrancamos a hacerlo en la primera fecha, que ponga cosas puntuales. Ejemplo, no sé, 9 alto, va bien de arriba, listo, poné 2 imágenes donde va bien de arriba, poné una de un pivoteo que tenga, que sea un pivoteo bueno, y ponele 2 o 3 errores. ¿Sí? Para que el central tampoco sepa que va a jugar o se va a enfrentar a Haaland, sino que sepa que se va a enfrentar un 9 que pivotea bien, un 9 que va bien de arriba, pero que también tiene, no sé, que si lo falencias. llevas contra la línea o si lo llevas a un duelo individual, por ahí puedes llegar a perder. Entonces siempre el video iniciaba con 2 o 3 acciones, ¿sí? Que lo caracterizaban al ejemplo, estamos hablando del 9, que era un buen juego aéreo y un buen pivoteo, para después terminar con 2 o 3 falencias del 9. ¿Sí? Que vos arranques mirando el video, yo siendo jugador arranco, digo, sigue fuerte, pivotea bien, pero mirá, acá pierde, acá no le gusta el roce o no le gusta la disputa.
Se entiende el concepto de cómo lo hacíamos Sí, sí. y que no sea más de un minuto. Porque a veces vos le pasabas, no sé, te estoy hablando San Miguel, vos tenías el 9 que era Ferrero, Battaglini, Bettini, Monzón, y por ahí pasarle 4 videos al central derecho, te dice, me pasaste 4 videos. En realidad no te lo dice, te dice, sí, pasame todos los que tengas. Pero nosotros lo que no hacíamos, Santi, era subirlo por YouTube, sino confiar en que el jugador lo mire, ¿sí? Para esto de no andar persiguiendo. Pero a veces te pasaba de, no sé, te enfrentás con algún equipo que tiene 5 volantes, te juega 4-4-2 y tiene 5 volantes 5. También vos mirás quiénes son los últimos 4 o los últimos 3 volantes que jugaban, más uno más, tratando de pasarle 3 o 4, de no cargarlo de mucha información, pero sí se lo pasamos el día previo. Sí, siempre hablando de contexto, capaz que venía expulsado, ¿viste? Y terminé jugando con un lateral Y extremo. claro, por eso. Y lo que hacía en casos muy puntuales, ejemplo, el día anterior, no el día anterior se los pasábamos por WhatsApp, ¿sí? En forma de documento. Eh, el día de partido, en la concentración, ejemplo, lo agarraba al 9 y le decía, Oscar, ¿viste los movimientos de Rentería? Fíjate que es lento, ¿qué te pareció? Y vos ahí te decías, te das cuenta si lo había mirado o no lo había mirado. Pero vos te asegurabas de decirle, fíjate que es lento y que no le gusta ir a los espacios. Si vos metés una diagonal, espalda, vas a tener posibilidad. Listo, ya con decirle eso, que a lo mejor después lo repetías en la charla, ya alcanzaba. Y aparte, agregándole eso, como que ya lo tenés alerta al jugador. Tal cual, por eso, tío. A ver, para mí, en la vida, vos lo que tenés que hacer es persuadir al hombre, no obligarlo. Vos cuando obligás, las cosas obligadas no salen bien. Entonces, eh, por ahí ya te arrimabas, me arrimaba y le decía eso, y por ahí ya le despertaba un interés en él para ir y verlo. Eh, lo mismo hacía con la mayoría de los jugadores. Me arrimaba en el momento determinado, viste, fíjate que el video, los cortes, fíjate que el volante 5 pierde mucha pelota, recién mal posicionado, lo pudiste ver, bueno, acordate de eso. Capaz que no lo vio y a partir de eso va y lo mira. Te digo porque, a ver, uno ve montones de charlas, hay una charla de Pablo Guedes donde dice que sube los videos en YouTube para después que se fijen lo visto, y explica que por qué, que el jugador gana plata, que lo tiene que hacer. Sí, ya sabe que gana plata el jugador. Lo ve si quiere y si no lo ve, no lo quiere. Y si vos lo retás, lo puede poner y por ahí prende, puso el play y no lo vio. Dejó ahí, corrió todo y dice, sí, lo miró todo y por ahí no lo vio. Por eso trato de no persuadir, o sea, de persuadirlo y no de obligar a, a punta de pistola, decir, lo tenés que ver. Es más un convencimiento que se tiene que agarrar el jugador a tu Tal cual, trabajo. Está bien. tal cual. Bueno, Chinito, Creo, ahí tenés creo que pasa por ahí. ahí tenés para compartir. Yo ya Dale, dejé de perfecto. compartir. Cualquier cosa me decís igual. eh, Dale. y lo resolvemos. Me Eh, pasa a mí. bueno, tengo que ir a... a Abajo, ver. ¿qué dice Estoy abajo? viendo toda la pantalla, ¿no? A ver. Quiero ver si... Sí, ahí está, no, ahí no estás compartiendo a nosotros. Acordate de tipo de la ventana. compartiendo la- Sí, quiero ver si arranca el video. Ah, voy a dejar de compartir. Cualquier consulta que tengan, chicos, acuérdense de preguntar. eh, Siempre es para Ahí seguir está. Pará. creciendo. Capaz que a uno Voy le resultó una a entrar pregunta y... que a otro que no le resultaba y bueno, puede llegar a ser de mucha información. Ahí está, ¿se ve? Ahí está, Ahí se Yo ve. tenía una pregunta. se ve muy bien. Ahí habló Carlos, no sé qué había ¿Se dicho. ve bien? Sí, Chinito. ¿Para qué habló Carlos? No sé si quería decir algo. Ah, bueno. Sí, bueno, yo tenía una duda de cómo es que manejan, digo, esto es en la temporada, ¿no? Esta es la observación de los partidos anteriores en temporada, ya en juego, los siguientes partidos, etcétera. Pero la pretemporada, Sí. ¿cómo es que hacen el proceso de análisis? ¿Es el mismo? Sí, en realidad pretemporada a veces es muy difícil conseguir videos de equipos rivales, nadie te quiere mostrar nada. Lo que se hace en pretemporada es trabajar sobre el sistema del juego de uno, sobre el método. Y sí, en las concentraciones le mostrábamos cómo iba a ser en semana de competencia, ¿sí? Cómo iba a ser el PDF, que eso se brindaba una charla explicándole al jugador que, bueno, en las semanas de competencia iba a ser así.
¿Respondí la pregunta? Ok, Profe, ok, ¿tienes sí. alguna, profe, ¿tienes alguna plantilla que nos oriente realmente para ir tomando datos cuando uno esté analizando precisamente los comportamientos tanto individuales y colectivos de los equipos? No, sabes que no tengo plantilla. Lo que hago cuando analizo equipos, sí, pongo fase defensiva, inicio y presión, que inicio es salida y después pongo presión. Y en base a esos cuatro conceptos voy analizando. No soy muy misterioso en eso. Sí, miro lo que es fase defensiva, lo que es comportamientos. ¿Sí? Si hacen zonal, si los centrales salen muy lejos, si los centrales no les gustan ir a los costados, si tienen las coberturas son buenas, si la línea defensiva es dispar o es impar, quiere decir si es pareja o no es pareja, si achican todos a la vez, el tema de los perfiles. Eso es lo que miro en lo que es la línea defensiva. En lo que es ofensiva, trato de ver si hay algún movimiento de un automatismo predeterminado, un apoyo de un punta, una diagonal, un vengo y voy, o cómo hacen para encontrar algún tercer hombre o el hombre libre. Lo que es en inicio, trato de ver dónde encuentra el hombre libre para iniciar, si es de tirar directo, si es de jugar, si traen los laterales bajos para que los volantes o volante lateral de los demás equipos salgan a tomar para generar una superioridad en la zona media. Y después en base a características de los jugadores. Es más que nada lo que chequeo, no es que tengo una planilla y lo voy anotando, sino que vieja escuela, miro y pongo play, pausa y voy anotando en lo que es fase defensiva, ofensiva, salidas o ataques e inicios. No, lo decía porque cuando usted estaba presentando la PPT, percibí detalladamente estatura y cada una de las, Ah, de las informaciones que nos suministra. Yo dije, oye, debe tener una plantilla que verdaderamente especifique y le oriente para ser más minucioso al momento Claro, no, bueno, de dar la información. eso es un programa, eso es una Boy Scout. eh, es White Scout, ¿sí? Eso se hace una captura de pantalla del programa y se bajan. Que en realidad esos programas siempre los pagan los equipos. Sí. Donde vas a trabajar tenés el programa ese para poder usarlo, ¿sí? El club te brinda, el manager te brinda una contraseña y una clave, donde vos todas las mañanas vas y buscas información o lo que veas. Descargas cualquier partido de cualquier liga. Ahora yo les voy a pasar igual una página que es Canva, la usan la mayoría, gratuita en Google, y ahí yo armo planillas y demás. Igual les voy a conseguir, quédense tranquilo que yo voy a hablar con algún videoanalista. La verdad yo soy más como el chino, le doy más a la hoja y al lápiz, pero, y hasta, porque soy videoanalista, ¿viste? Pero viste que los videoanalistas tienen 200 millones de botoneras, bueno, yo soy más del lado del chino. Sí, Yo voy más del lado del chino. Creo que es más simple y más fácil. Salvo que cuando el día que nos toque trabajar con un técnico que nos pida varias cosas, lamentablemente nos vamos a tener que amoldar a eso. Pero hoy por hoy, claro, sí, ya podés. seguí chino si querés. ¿Alguien más tiene preguntas? Yo Estamos. quería hacer una consulta. Toby. Quería saber cómo plantea la semana de trabajo en base al análisis que hace el rival. Si, por ejemplo, ¿Cómo? si en este caso San Miguel ponele presiona alto, si en la semana se trabaja, qué sé yo, en la salida nuestra, saltear línea, por ejemplo. Sí, O perfecto. simplemente Mirá, usás el análisis para pasárselo a los jugadores y que sepan más o menos partido qué ¿tu, hacer. tu no- tu nombre? ¿Oías? Toby haces. Sí, mirá, yo ahora en este Sí, video sí. te muestro todo lo que se hizo esa semana. Muy buena pregunta, Toby. Creo que ¿Eh? le pegaste con la pregunta, Toby. Claro, ahí yo ahora muestro y te paso a detallar todo lo que se hizo a partir del PDF que mostré, uno cómo va llevando la semana para enfrentar a San Miguel. ¿Sí? No sé si la respondí. Sí, sí, perfecto. Dale. Bueno, esto era, antes no me pude presentar, sí, así que esto es una carpeta de presentación que uso yo, una hoja, donde
arranqué siendo ayudante de campo de César Rodríguez en Atlas, ¿sí? En Atlas, la otra pasión, en Primera D, lo cual César era técnico jugador, le hace que César jugaba, a mí me tocaba dirigir. Después pasé a trabajar en Almagro, ayudante de campo de Patrulla Jiménez, ¿sí? Tuve un proceso ahí. Pasé a ser entrenador de la sexta división de Temperley, coordinador de la juvenil de Temperley, pasé a ser interino, sí, además de ser técnico de reserva en Temperley una semana entre el receso de Gastón Esmerado y el Pola Aldirico, Cristian Aldirico. Fui entrenador después de reserva y de la cuarta división, de la cual me tocó tener la fortuna de una camada de buenos jugadores donde pudieron culminar saliendo campeones. Fui ayudante de campo de Rodolfo de Paoli en Chicago, sí, Nacional B. Fui ayudante de campo de Martínez Poch en Mineros de Guayana, eso es primera división de Venezuela en el 2022. Fui ayudante de campo de César Giovanni, un técnico que dirigió, es argentino, que dirigió el Bolívar de Bolivia, Cienciano de Perú, sí, Huachipato en Chile, Cobreloa, Cobresal. Me tocó acompañarlo en Motagua, es un club de Honduras muy importante, está Olimpia, donde dirige Troglio, y Motagua, ¿sí? Ahí fuimos nosotros, donde me tocó jugar con CACAF y repechaje de Conca Champions. Y después fui ayudante de campo de Mauricio Gigante y el último que hice acá en Alvarado. Eso es para parte de la presentación. Ahí paso a contestar la pregunta de Tobías, ¿sí? Yo continúo. Perfecto, Santi. 10 puntos, Chinito. 10 puntos. Vale, vamos. Bueno, nosotros sabíamos, ¿sí? Veníamos de jugar 4-2-3-1, el esquema que utilizamos durante todo el torneo, y hace 6 fechas que, le digo, no se ganaba ni se podían hacer goles. En base a los análisis que habíamos visto de San Miguel, entendíamos que teníamos que volver al orden, primero y principal, ser un equipo fuerte, agregar un volante más, ¿sí? Y agregar un punta más, sabiendo de que San Miguel, si jugaba con 3, con una línea de 3, iban a ser 3 para 1, una cosa es ser 3 para 1 y otra cosa es ser 3 para 2, ¿sí? Y si juegan con una línea de 4, siempre a una línea de 4 es preferible ponerle 2 puntas. En lo que entiendo, no es verdad, a ver, no es una verdad en lo que entiendo yo de fútbol, ¿sí? Uno ve la competencia y se da cuenta que hay un montón de errores defensivos y por ahí con 2 puntas lo podríamos aprovechar y ser mucho más directos. Acuérdense que hace 6 fechas que no ganábamos, 6 fechas que no hacíamos goles. Entonces el equipo necesitaba, le urgía salir de la situación en que estaba. Entonces sabía que no íbamos a tener mucha elaboración, que íbamos a ser mucho más directos. Entonces al ser directos preferí buscar un acompañante del punta para no dejarlo solo. Aparte sabiendo que, lo que les digo, 6 fechas que no se ganaba, jugar con tu gente, el jugador le urgía ganar. Así que decidir cambiar el esquema, poner un volante más, ser compacto, ser mucho más agresivo, ¿sí? Y lo que se hizo fue, acá puse 6 figuras, hay 9 figuras, donde las figuras de arriba eran un bloque alto, un bloque medio y un bloque bajo. ¿Cómo nosotros nos íbamos a mover? En base a ese 4-4-2, todo el tiempo manteniendo una estructura y un orden, ¿sí? Ser cerrado, distancias cortas. Y el primer trabajo que hicimos en la semana, nosotros llegamos el miércoles a Mar del Plata, se hizo, los jugadores que no habían entrenado hicieron un reducido conmigo, ¿sí? Libre, los que habían jugado recuperaron con el profe, y a partir del miércoles, sí, ya le empezamos a partir del jueves ya le empezamos a meter a lo que era plan de partido, ¿sí? Este es el primer entrenamiento, sea pensando en el rival, que nos tocaba jueves, viernes, sábado y el domingo ya jugar. Entonces, el primer trabajo que hice fue este. Hablé con los jugadores, les expliqué que se iba a cambiar el sistema, íbamos a ir con un punta más, íbamos a ir con un volante de contención más, ¿sí? Y bueno, dígame si se ve, ¿sí? Muy simple, líneas compactas, y después había una circulación con algún movimiento predeterminado, donde sí se atacaba espacio. Nosotros teníamos que atacar espacios, centrales muy lentos ellos, y había que atacar espacio. Acá ven lo que es la basculación defensiva. Las cintas estaban tiradas para después hacer algún trabajo que hicimos un reducido, ¿sí? Donde marcaban unas zonas, pero no tiene que ver con este trabajo. Pero sí, la idea era mantener a todos los jugadores cercanos, ¿sí? Distancias cortas, que estos salíamos todos juntos, ¿sí? Que nos agarren un bloque compacto. Partíamos de una posición de base,
Si era alta, nos parábamos más arriba. Si era media, manteníamos la zona media. Y si era alta, ¿sí? Ya nos parábamos mucho más alto. Siempre apuntando a lo que sea una presión de volante externo, ¿sí? O volante de afuera, con lateral. Yo no quería que mi lateral vaya y choque con lateral o lateral volante rival. Porque me imaginaba que San Miguel iba a venir con una línea de 3. ¿Sí? Entonces fíjense en que es muy simple y acá ya lo ven desde otra posición. Ahí me ven en campo, ¿sí? Donde al grito mío de izquierda a derecha, el equipo se movía, ¿sí? Trataba de moverse. Lo hicimos, fíjense que lo que hice fue partir la cancha para que trabajen todos de la misma manera. Alterné los equipos, ¿sí? También. Entonces todos trabajaban a voz del entrenador. Y acá lo importante era que tengan en cuenta las distancias. Es un equipo que tenía que mantener distancias cortas y más que nada el orden, ¿sí? Cuando no se tenía la pelota, orden, cerradito, por dentro, que no nos lastimen y ser bien compacto. Y acá ya pasamos a una ruta de pase orientada a lo que le mostraba, ¿sí? Esto era en simultáneo, se iniciaba de un lado, acá ven, ¿sí? Se trata de encontrar el 5 del lado contrario, un apoyo, ¿sí? Y un pase largo espacio. Que la idea iba a ser atacar espacios, ¿sí? Ahora cuando les muestre el video de San Miguel se van a dar cuenta el porqué. San Miguel centrales muy lentos, muy pesados, muy fuertes, ¿sí? En el 1 versus 1, entonces había que atacar los espacios. Además aprovechando que el Minela, los que lo conocen, el Estadio Mundialista de Mar del Plata, tiene dimensiones largas. Entonces la idea era hacerlo correr todo el tiempo para atrás, ¿sí? Que San Miguel corra todo el tiempo para atrás. Es importante, Chino, ahí ¿cómo se dice esto? Decir el contexto, ¿no? Que Por estaba eso, muy, presionando. muy importante el contexto. La idea era jugar todo el tiempo, ¿sí? Transformar todo lo que iba a ser la presión de la gente en contra, trabajarlo a favor. Entonces había que ir a atacarlo enseguida de entrada. Entonces era todo el tiempo a correr, a correr, a correr y que se juegue el mayor tiempo en campo rival o que la gente vea y que el jugador perciba de que sí, los estamos haciendo correr para atrás. Es por acá. Acá van a ver, pausé la imagen, ¿sí? Donde dice lateral bajo con 9 de lado. Esto es un 4-4-2. Acá a lo mejor se ve desordenado, ¿sí? Porque trabajaban 11, volvían y trabajaban los otros 11. Trataba de no separar, ¿sí? De no que trabajen 11 jugadores y después que trabajen 11 más. Lo que repito, el contexto marcaba que hace 6 fechas que no ganábamos y hace 6 fechas que no hacíamos goles. Imagínense separar, ¿sí? O trabajar en 2 bloques. No, necesitamos estar todos juntos. Que todos juntos estén prestando atención, que todos juntos estén mirando, que todos juntos alienten. De esto salíamos o todos juntos o no salís. Es así. Bueno, a partir del espacio que habíamos visto de San Miguel, de la línea defensiva, que lo voy a mostrar más adelante en video, y que nosotros no íbamos a elaborar juego, ¿sí? Por el contexto donde veníamos, teníamos que hacer salidas y que sean directas. Entonces esto era pase de arquero a central, central, el número 2 jugaba con el lateral, ¿sí? Y el lateral ya jugaba directo, largo. Venía el volante por fuera, ¿sí? Y iba el 9 de lado. El 9 de lado está acá directo, listo, diagonal, 2 puntas a correr espaldas, ¿sí? Acá lo pueden ver. Chau, 2 puntas allá a correr. No sé si lo vieron o prestaron atención, ¿sí? Se ve clarito. ¿Se vio? Perfecto. Ahora van a ver lo mismo. Para que vean. Afuera, lateral bajo. Viene el volante por afuera. Y hay 2 puntas que jueguen cercanos. ¿Sí? ¿Por qué que jueguen cercanos? Esto era. Nosotros sabíamos que Quipes, sí, Quipes, Rentería o Cardoso, si armaba línea de 3. No le gustaban. Si vos pones 2 puntas cercanos, atraes a un central, te queda para que el otro punta ataque a lo que sea el intervalo entre central libre. ¿Sí? Entonces, todo el tiempo que estén cerca. Y si juegan con 2, si juegan con 2 centrales, todo el tiempo que también que estén cerca. O que uno traiga y que otro vaya. Pero todo el tiempo hacerlos correr para atrás. Que no juegue un punta solo. Acá es la misma situación que antes. Largo otra vez a correr. ¿Sí? Donde se terminaba ahí, y ahora ven, lateral bajo de nuevo, ¿sí? ¿Por qué el lateral bajo? Para que si ellos juegan con una línea de 3,
el volante o una línea de 5, o venga el volante lateral de ellos, o si así interno, les quede largo el trayecto. Entonces, a partir de acá, el que más posibilidades iba a tener de manejar la pelota o de lanzar, iba a ser el lateral. Acá sí venía el punta de lado, ¿sí? Que lo ven ahí donde está la L, y atacaba el punta del lado contrario al espacio. O sea que el de lado venía para que el punta del lado contrario pueda atacar lo que es espacio, ¿sí? Ahí muestro. Ven que el punta del lado viene, ¿sí? Para que el punta del lado contrario ataque espacio. Era hacerlo correr a San Miguel todo el tiempo para atrás. A lo que íbamos, a lo que iba presión, ¿sí? Esto fue el día previo al partido. O sea que nosotros pasamos, como repito, el jueves hicimos lo que era el tema del orden, hacer mucho hincapié en eso, y después era esa ruta de pase con arco. Obvio que yo todo esto lo acorté a los entrenamientos para poder mostrárselos a ustedes, ¿sí? Después había cuatro salidas, creo que eran 4 o 5 salidas, de los cuales le mostré 2, que eso fue el viernes, el día del estadio, ¿sí? Y el sábado, ya previo al partido, trabajé lo que era presión. Traté de dividir esos 3 días de entrenamiento en primero lo que era en lo funcional, en lo táctico de conjunto, de volver a las bases, hacernos fuertes, ¿sí? De volver a ser un equipo ordenado, para ya el viernes mostrar cómo íbamos a atacar al equipo, ¿sí? Y el sábado cómo lo íbamos a presionar. Eso te quería preguntar, Chinito. Sí. Te molestaba ahí. Ustedes muestran lo que van haciendo en la semana, la ideología del partido, ¿o no? Tal cual, sí, 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 sí. Nosotros no es que agarramos no es que agarramos a los jugadores y los metemos en una sala, ¿sí? Y le decimos, bueno, vamos a hacer este tipo de entrenamiento, sino que cuando el jugador viene a campo se le explica el porqué. Y además ya tiene el PDF. El tema que el PDF yo lo pasé el viernes, ¿sí? Acordate del contexto en que venía. Sí, sí, sí. Siempre el PDF se pasa un martes, se pasa un miércoles. Yo acá lo estiré para no cargarle de información al jugador, ¿sí? Que llegue totalmente lo más liberado y lo más fresco al partido, sabiendo que era un partido que definía mucho, porque había muchas tensiones. Te repito, era una racha muy negativa, 6 fechas sin ganar y 6 fechas sin hacer goles, con los últimos 3 partidos perdidos, ¿sí? Perfecto. Esto acá, lo que hice, puse 2 figuras en zona baja, por si ellos salían con lo que era los centrales, 2 laterales en banda, y puse 2 volantes 5, ¿sí? Si ellos jugaban en 4-4-2, había 2 volantes 5, y puse una figura como si fuera una delante del 5 de un media punta, que podía llegar a ser Ferrero Battaglini, que era uno de los 2 puntas que se tiraban atrás. Bueno, ¿cómo podíamos llegar nosotros a igualar? La presión era muy simple, deformábamos en un 4-3-1-2 con los 2 internos bien cerrados, ¿sí? Donde acá el 10 orientada por dentro para que no pueda dar la vuelta el central, y obligarlo sí así a jugar con lateral. Sabíamos que si ellos tiraban, nosotros teníamos ventaja en disputa, eso ustedes lo pudieron ver, que yo se los leí en el tema de la fase defensiva, donde se le ponía el porcentaje de duelos ganados de Battaglini y de Ferrero, que el porcentaje de duelos ganados aéreos era bajo. Entonces dijimos, bueno, van a hacer un pase previo antes de tirar, porque si tiran van a perder enseguida. Entonces la idea era llevarlo y que traten de jugar con lateral para poder presionarlos ahí, y nosotros tener una zona media llena de gente para poder ganar esa pelota. ¿Sí? Fíjense que acá el 9 estaba recontra cerrado, ¿sí? ¿Por qué? Acuérdense que el 5 perdía muchas pelotas, entonces mientras tenga un jugador cercano a lo que era la zona media, mucho mejor. Entonces sí obligarlo al 9 a que baje exageradamente. ¿Sí? Y acá, ya nosotros en un bloque más bajo, si ellos juegan con una línea de 3, ¿sí? ¿Cómo íbamos a presionar? Pero ven, siempre uno cercano al volante 5. Muy cercano, exageradamente. ¿Sí? Y siempre saliendo con el lateral, o con el lateral volante, o con el volante en un 4-4-2, que siempre sea el volante externo nuestro, ¿sí? El volante por fuera. Acá, ¿cómo se lleva a cabo? Ahí está el de amarillo que está cerca de las pelotas, es el técnico de la primera local, que vino a ser de asistente mío en esas 2 fechas. Y yo estoy allá adelante, donde a todo esto ya les había explicado, y acá trabajábamos en función a vos. Central izquierdo, central derecho, lateral izquierdo, lateral derecho, ¿sí? Fíjense que es muy simple, pero a mí me importaba mucho lo conceptual, que entiendan el tema de lo conceptual.
¿sí? Darle la información necesaria, justa y que sea muy precisa. Acá ven cómo pueden, esto es un diamante o un 4-3-1-2, donde hay un 5 por delante y hay una línea de 3, ¿sí? Volante por fuera, el 5 posicional y un volante por fuera. Sí, y fíjense que es una línea muy angosta, hay muy poca distancia entre los jugadores. Veníamos de recibir 3 goles con Ferro. Y acá en un bloque más bajo, los que le decía antes, sí, ahí les estaba explicando cuándo íbamos a presionar al lateral, que hasta que la pelota no salga de la zona del central no vayamos a presionar al lateral. Sí, y acá pueden ver cómo el 5, sí, o el punta estaba con el 5, y que el cierre del volante era exagerado porque era casi misma altura que el volante 5 de lado que se quedaba, pero quería que fuera así para ocupar todos los espacios posibles cercanos a nuestro arco. Sí, que no nos pase de volver a recibir goles, que uno empiece a agarrar confianza. Sí, en esta posición le está marcando cuándo, todos, dónde, sí, que tapen esa línea de pase. Acá viene central y la rechaza, Tesilla, un central que teníamos nosotros, es una fiera. Sí, a partir de la orden de voz, ¿dónde hacíamos? Sí, acá ya llevaba la pelota yo, donde daba un pase, listo, recontra simple, sí, esto no llevó más de 10, 12 minutos. Me acuerdo que fueron un bloque de 4 y de 4, más la explicación, se habían ido a 6 los 2 bloques. Así que bueno, esa fue la semana de preparación. Muy bueno cómo lo va llevando Hasta ahí, desde el análisis. hasta Chino, ahí una estamos. consulta. Sí, Braulio. Una consulta, Chino, porque ahí vi que bueno, que el último laburo lo hacían en pareja más que nada, había 2 jugadores por Sí, puesto, o creo que eso es lo que entendí. Consultarte si eso más que nada era por lo que mencionaste, bueno, de la moral y de que venían pasando una mala racha y creo que en un momento lo mencionaste de que bueno, de que querías que laburen todos juntos y no hacer diferencia, o si en algún momento quizá reemplazaste las figuras bueno, por jugadores y en vez de hacerlo analítico ya lo hiciste un poco más jugado. Y bueno, quizás practicando algunas situaciones no preferenciales, le digo yo, que es lo que te puede proponer el rival, que bueno, que no estaba preparado. Y si sí, es así, la realidad, disculpame, la realidad, esto, viste, fue muy pasivo. Vos tenés pasivo, después tenés un semipasivo hasta un activo. Lo podés trabajar de la forma que quieras en base al contexto que vos decías. Nosotros lo hicimos, sí. Ejemplo, yo trabajaba todo lo que era bloque defensivo del equipo. Entonces, primero para asegurarme que el jugador entienda el concepto, trabajé los primeros meses de forma pasiva y después trabajé de forma semi-activa a llegarlo a zona activa. La semi-activa ya me traía sparring, ¿sí? Pedía a chicos de las juveniles, también para ir conociéndolos, donde, ejemplo, ya había una disputa aérea, pero había una disputa aérea y no había una continuación de juego. Y después sí, ya semana a semana, listo, ya que vengan los chicos, los juveniles, y ahora sí, muchachos, línea defensiva, hay disputa aérea y hay una continuación de juego. Eso en base a lo que vos lo quieras trabajar. Pero sí lo que hicimos fue en pretemporada, estos trabajos de presión o de orientación de presión, trabajarlos con todos. ¿Sí? Si en algún momento se tuvo que separar, sí se separó, se hizo con sparring. Ejemplo, cuando el entrenador en algún momento hacía fútbol con la reserva, teníamos la oportunidad de tener 2 canchas juntas, hacía fútbol con la reserva, a lo mejor yo estaba trabajando del otro lado, movimiento de presión, y ahí por ahí sí estaban separados, pero eso te digo, es elección del entrenador. Yo te digo la verdad, prefería hacerlo así, mucho más pasivo, también porque habíamos cambiado esquema, y por el contexto, de no cargarle información, de no ponerle no sé, un rival o de que ni siquiera se choquen, de nada. Día previo al partido, nos vamos a mover así, que entiendan que teníamos que estar cercanos y más nada. Pero te digo, vos después elegís la forma de hacerlo en base al contexto que tengas y en base a la semana. Te digo, nosotros lo hicimos de todas las maneras, ¿eh? exactamente. Bueno, buenísimo, muchas gracias, Chino. No, de nada. ¿Algún Profe, material lo más que que nos falta? le, No, perdón, Pedrito. Así le ok. pregunto.
Le pregunto algo al Chino y ahí haces la pregunta, Pedro. Chino, ¿hay algún material más? Que... Sí, sí. Listo. Listo, sí, Pedro, perdón. No, lo que iba a preguntarle era que prácticamente lo que nos está ofreciendo es su modelo de juego. ¿Qué hacer cuando tiene la pelota? ¿Qué hace cuando no la tiene, la pierde? ¿Cómo bascula? ¿Cómo hace que el rival se vaya hacia la punta para forzarlo? ¿Cómo perfilo para realmente percibir la pelota si va corto, si va largo? Y realmente de ahí uno se vuelve, como quien dice, compacto para apoyarse como equipo. Vi muy compacto los tres carriles internos, o sea, del Sí. medio, que usted los reduce muy bien y hace como especie de un embudo para que no ataquen la espalda, sino que más bien usted refleje ahí todo lo que usted quiere buscar. Sí, la idea también era la característica del rival. Nosotros teníamos, ya lo dijo Santi, tenía Luján, que es un jugador que recontra interesante, es uno de los mejores enganches de la categoría o interno de la categoría, y en ese momento estaba Rojas, y Cravero, que es un 5 posicional donde manejan muy bien la pelota. Entonces la idea era tratar de cerrarle todo lo que era pasillo interno, que no jueguen por dentro, y tratar de llevarlos a una presión, sí, hacia la zona externa o hacia afuera. Bueno, ahí ¿Estamos? te hice el dedito, Dale, Pedro. perfecto. Bueno, ahora lo que voy a mostrar ahora es el video, ¿sí? El video de charla. El video de charla de partido, como nosotros, sí, todo lo que le pasamos en PDF, después se lo mostramos en el video de charla de partido. Mismo, era un video que duraba 8 o 9 minutos, ¿sí? De los cuales yo lo acorté a 6, ¿sí? Este que le voy a mostrar a ustedes creo que dura 3 minutos. Yo lo acorté a 6, pero también por el contexto, también, ¿sí? Vos imaginate lo que les vuelvo a repetir. Mucha presión, hacer una charla con un video largo y después pizarrón. Entonces, como dije, mientras menos información le pase a los jugadores, ¿sí? Que sea concisa, que sea lo certero, mejor. Sí lo achiqué, me acuerdo que a 6 minutos, y después hablé 1 minuto y medio, 2, lo que es en pizarra, para después volver a hablar en el estadio y les explico el porqué. Lo que sí van a ver eso, ¿sí? El video está cortado a 3 minutos para que ustedes vean algunas cositas. ¿Lo paso, Santi? ¿Les parece? ¿Sí? ¿Querés Vamos. pasarme mi Chito? Lo tengo acá, comparto, ¿no? Listo. ¿Así? Sí, sí, sí. Igual que. Voy a la pantalla. Igual que. Para. ¿Se ve? A ver. Perfecto. ¿Sí? Sí, sí. Listo, perfecto. Bueno, charla ofensiva, salidas, ¿sí? San Miguel. Iniciamos. Fíjense, dos volantes, sí, dos volantes, perdón, dos centrales, sí, Quipes, Cardoso, mucha distancia entre ellos, y un volante posicional donde bajaba siempre a iniciar juego. ¿Qué software es Chino? ¿Te ¿Sí? acordás? ¿Eh? ¿Qué software usaba el videoanalista? ¿O lo usaba vos? Creo que usaba NAC, ¿puede ser? Nag Sport. ¿Puede ser? Sí, sí, sí. Sí, sí. Ahí está, sí. ¿Sigo? Sí, sí. Sí, sí. Dale, perfecto. Bueno, ven, sí, fíjate que pase 5, listo, ya directo, tiraban. Sabemos que era muy directo San Miguel. Fase ofensiva, lo mismo. San Miguel tenía la posibilidad de cortar, o en el medio, acá cortan, te atacaba directo, ¿sí? Directo, a lastimar. Donde un 10, que es Luján, proponía duelo, y todos los centros, sí, van a ver esto, todos los centros por bajo. ¿Por qué? Porque no tenían altura. Entonces, todas las terminaciones de San Miguel eran por bajo. Fíjense, desdoble lateral, otra vez. Centro por bajo. ¿Sí? Al no tener altura, te atacaban todo el tiempo por bajo, cosa que se le dijo a los centrales. En la charla se mostró. Pasamos a lo que era lo defensivo San Miguel. Esto en 4-4-2. ¿Sí? Nosotros yo no sabía si iba a venir a jugar 4-4-2 o una línea de 3. Pero sí buscaba los comportamientos. Fíjense, las dos líneas de 4, sí, muy cercanas. La cancha del Mundialista es mucho más larga que la cancha Arsenal. Entonces dije, va a haber espacios para poder correr o hacerlos correr hacia atrás. Dos volantes 5, dos volantes por fuera, ellos dos puntas bien cercanos. Entonces el 5 nuestro va a estar tomado, no va a tener mucha chance de juego, va a ser difícil encontrar el hombre libre, porque la distancia de los dos puntas eran cercanas. Fíjense que acá Nicolás Domingo se tuvo que meter a conformar una línea de 4, y fíjense, no hay nadie en la zona media,
¿sí? Entonces dije, mientras menos circulación haya y seamos más directos, mucho mejor. Fíjense de nuevo, la cantidad de espacios que hay atrás, ¿sí? De la línea defensiva, y acá es Arsenal un solo punta. Si vos le ponías 2 puntas, ¿sí? Poder atacar lo que son los intervalos, por la distancia que hay entre central y lateral. Si juega con línea de 4, si juega con línea de 3, iba a ser exactamente lo mismo. Acá había jugado con línea de 3, ¿sí? Esto es con Barracas en cancha de Temperley, donde acá sí ya cambió, eran 3 en el medio, entonces por ahí sí el volante 5 tenía más libertades. Ahí lo ven que está libre. Un lateral bajo, lo que practicamos en salida, que el lateral bajo iba a tener tiempo de poder jugar, ¿sí? Ahí sigue, o de poder lanzar, y acá había jugado con línea de 3. Ahora lo mismo, fíjense, el que sale, ¿sí? Acá es el stopper izquierdo, ¿sí? Con el volante por fuera de Barracas. Entonces digo, si le poníamos 2 puntas, que uno sea el que atraiga o uno que sea el que vaya afuera y poder atacar con el otro punta cercano una diagonal, íbamos a tener espacios. Y más para hacerlos correr. ¿Sí? Fíjense en que centrales pesados, le costaba. Y acá lo que era la fase defensiva, ¿sí? De nuevo. Lo otro era orientación de presión y esta es lo que era la fase defensiva. Donde se lo veía acá una línea de 4, esto era el partido con Arsenal. La distancia que había entre volante por fuera, que era Luján, muy talentoso, pero por ahí desordenado. Y acá encontramos un espacio opuesto al costado del 5. ¿Sí? Esto es un pase complicado, pero nosotros decíamos, bueno, si a lo mejor podemos mover la pelota rápido por abajo para poder encontrar al costado del 5 un pase, es una zona que va a estar liberada. No importaba si iba a ser con línea de 3 o línea de 4, pero sí una zona que iba a estar liberada. Y acá es un ataque de Barracas, donde fíjense todo el tiempo la distancia de los centrales. ¿Sí? Por eso opté cambiar y jugar con 2 número 9. Por los espacios que dejaban. Y acá lo que estaba en el informe, que el volante 5 era de recibir mal perfilado, de todo el tiempo tratar de jugar, y que tenía un porcentaje de pelotas perdidas altísimo. Van a ver lo que pasa, recibe, ¿sí? Lo presionan del lado ciego, pierde la pelota, distancia entre centrales, o sea que había que atacarlo directo, y miren este detalle del arquero. ¿Sí? Arquero achica, pero no se la juega, no va abajo. Fíjense en las manos, no saca las manos, o sea que permite que lo gambeteen. Él trata de no ser penal. Sí que acá no lo cobran. No sé si pudieron ver el detalle ese. Sí, se vio. Se está viendo medio cortado. Bueno, perfecto. Bueno, el central iba con los brazos abajo, el arquero. Nunca iba a tratar de ir y tapar pelota. A lo que nosotros teníamos que, el entrenador de arqueros, ¿sí? Que esto es importante y a mí me sirvió muchísimo. Yo la realidad no lo había hecho nunca y en ningún equipo que había compartido no lo hacían. El entrenador de arquero con el videoanalista hacían un informe individual del arquero. ¿Sí? Me pareció recontra interesante, donde hacían una presentación, mostraban la figura del arquero, trayectoria, edad, peso, debilidades, ¿sí? Y las actitudes positivas que el arquero tenía. Y a partir de ahí se lo mostraba al arquero en acciones. ¿Sí? Entonces el entrenador de arquero nuestro decía, bueno, si llegan mano a mano, apúntenle arriba, a la cabeza, toma tal decisión, en los centros hay que tirar los centros al primer palo, o centros abiertos que les cuesta salir, y eso me pareció recontramente interesante y te digo, nunca había tenido la posibilidad. Aparte el entrenador de arquero lo manejaba muy bien. ¿Sí? Era una charla corta, se hacía un video informativo del arquero, donde esto se mostraba antes del video que yo mostré, y antes del video de charla. Esto lo hacíamos en el hotel. Pero me pareció recontra interesante que el entrenador de arquero prepare un video sobre el arquero rival, con las virtudes, con las falencias, y con este tipo de cosas, que decía, si vas mano a mano con el arquero, gambetealo, porque no se la juega a quitártela, porque tiene temor a cometer penal. Entonces después van a ver ahora en el video que yo voy a dar a continuación. ¿Sí? Que son detalles que sirven y detalles que por ahí el arquero
tenía temor, sí, de decírselo a los delanteros, porque dicen, me va a venir el entrenador de arquero a decirme al 9, pues. Entonces me decía, Chino, andá y decile esto, hasta que después se tomó, se habló y con él, si él consideraba animarse a dar esto en charla, y se le brindaba un espacio antes de la charla del video inicial para que él lo dé. Muy Hasta interesante. ahí estamos, Santi. Sí, sí, muy interesante. Nosotros en Atlanta lo hacía él mismo, Lisandro Mendoza. Trabajó en varios lugares. Estaba muy bueno, sí. Sí, sí, te digo la verdad, a mí me pareció recontra bueno porque explica las técnicas de los arqueros, dónde definirle, me pareció muy bueno. Usted dígame si se ve, ¿eh? ¿Se ve? Sí, ¿Sí? sí, sí. Listo. Esto ya pasamos directamente al partido. O sea que yo le mostré el informe, iniciamos con el informe del equipo, pasamos a lo que fue la planificación semanal, pasamos al video, sí, la fase 3 a lo que es el video de charla en hotel, y pasamos a 4 a lo que fue el partido, ¿sí? Fíjense, esto es 5 minutos, de los cuales, esto fue así, que me quedó un tilde. Yo di la charla en el hotel, ¿sí? Y volví a hacer una charla cortita. La charla mía, como expliqué, habían sido 6 minutos de video y 3 minutos. No quise que dure más de 10 minutos la charla en el hotel y salir directamente para el estadio. Y cuando, viste, Santi, que a vos te cae la planilla del rival una hora antes. Sí, ¿Sí? Bueno, cuando tuve la planilla del rival, vos al ver los jugadores veí que estaba Rentería, que estaba Quipes, que estaba Cardoso. Sí, que son 3 tipos potentosos de arriba de 1,80 m, pesado. Dije, línea de 3. Chau. Entonces, ¿qué hice? No quise hablar para no interrumpir o ese momento tan especial del vestuario. Que vayan y que hagan toda la entrada en calor con el profe y que cuando vengan acá al campo, vienen unos 10 minutos antes o por ahí 12, 15 minutos antes, según lo que requiera el profe. Una vez que el jugador se acomode, remarcarle que ellos sí iban a venir con línea de 3 y que los espacios iban a estar a hacerlos correr para atrás entre los centrales. Para que el jugador se oriente y por ahí uno le gana tiempo, ¿sí? Y no andar gritando a los 5 o 6 minutos, mira que está con línea de 3, hay que ajustar acá, sino que ellos sepan que iba a jugar con línea de 3, ¿sí? Con nombre propio y que era lo que teníamos que hacer. Que también habrá durado, fue cortito, fue 2 o 3 minutos y ya está, salieron a campo. Entonces, acá pasamos, sí, dijimos que había que ir espacio, ustedes habían visto la ruta de pase a espacio, bueno, acá ven, pelota larga, ¿sí? Espacio, arquero, que no se la jugaba. Chao, gol increíble que erramos a los 5 minutos, ¿sí? ¿Se vio Santi? ponelo de vuelta que está muy interesante, Chinito. Se vio, pero poné todo de vuelta que. Muestro de nuevo, ¿sí? Dijimos que iba a ser directo. Fuimos directo, ¿sí? Ahí ven la línea de 3. ¿Está? Lo que dije antes, tratar de sacar un 9 afuera para poder atacar con el otro punto ese intervalo. Atacó ese intervalo. Ganó. Sí, el arquero, fíjense que no juega a sacársela. ¿Ve? El brazo nunca lo tira para pelota, sino que lo apoya en el piso. Lo mismo que hizo con Racing de Córdoba. Cosa que le había dicho el entrenador de arquero. Si tenés la posibilidad muy cercano, trata de gambetearlo que no te va a tocar. ¿Sí? Fíjense que no lo quiso ni tocar. Ya 5 minutos habíamos tenido la posibilidad de sacarnos el peso de encima de poder convertir un gol después de 6 fechas. Qué lástima, ¿no? La dejó correr. Lo mismo, ¿sí? Fíjense. Qué lástima que no entró. Y así. No, yo me quería morir, porque a mí se me cruzaba, listo, no hicimos este gol, ¿sabes qué? Se va a largo que haga más Sí, chico. sí, sí. Bueno, un ataque de San Miguel, que habíamos mostrado en video, que todos los centros iban a ser por bajo, ¿sí? Fíjense, situación, punta afuera, central que tuvo que ir a hacer cobertura, ¿sí? Y el otro central con delantero. Chao, a correr y tratar de tapar, ¿sí? Lo que era centro por bajo, tratar de tapar anticipo. Chinito, te Sí, interrumpo 2 segundos ahí. Fíjense la observación del chino y lo que trabajaron. Que acá el videoanalista de San Miguel, ni bien llego, me dice, yo estoy trabajando en San Miguel, ni bien llego, me dice, tiran los centros por abajo y al primer palo, me dice. Y eso lo laburaron. Busquen el gol que hace Postel a Chacarita y ataca al primer palo por abajo. mismo, el gol que pasamos recién en la charla con Racing de Córdoba es un centro por bajo y ellos empujan, ¿sí? Esto por las características de los puntas que tiene
que tiene San Miguel, sí, que son dos puntas que atacan espacio, que no son altos, no son potentosos en el juego físico, pero sí son tipos muy, muy bichos. Bueno, ahí puse esto para que vean que no les estoy mintiendo, que estaba dirigiendo. Eh, sí, y lo que era salida. Ellos no habían tapado el central izquierdo, el central derecho, por nosotros digamos central izquierdo era derecho, entonces teníamos que hacer una vuelta entera, ¿sí? ¿Qué quiere decir una vuelta entera? Salir con central izquierdo, pelota al lateral izquierdo, para que la pelota le vuelva a llegar al central derecho y que pueda jugar con el lateral bajo, ¿sí? Porque de entrada no habían tapado el lateral, habían tapado el central derecho, que era lo que habíamos entrenado. Entonces acá se da toda la vuelta, ¿sí? Lateral bajo, como dijimos, que iba a tener tiempo para lanzar, listo, apoyo y se lanza. Entrenado. Ustedes lo pudieron ver en los videos anteriores que compartí. Otra vez. Espacios. Chao, hacerlo correr para atrás de nuevo. Segundo gol que Ramos antes de los 10 minutos. Mirá vos. ¿Sí? Fíjense, línea defensiva, como dijimos, muy lineal, dejando mucho espacio. Lo habíamos visto. Segundo gol en 10 minutos que habíamos ahorrado para estar arriba en ventaja. Mismo, habíamos dicho que por ahí encontrábamos un pase al costado del 5 o espalda del 5. Listo, lo encontramos. ¿Sí? Esto era una ruta de pase que habíamos hecho con un apoyo, ustedes lo habían visto el primer día. ¿Sí? Habíamos tenido 32 minutos, habíamos tenido las 3 situaciones más claras del partido. Otra vez, juego directo. Mano a mano. Queda. Después pasa esta situación, ¿sí? Para que entren en contexto. A veces uno se le dice al jugador, trata de jugar, no lances tanto, pero cuando el jugador ve la falla, el camino directo al gol es tirando y está por ahí, y se dio cuenta que antes de los 10 minutos podía estar ganando 2-0, a veces se engolosinan con el tirar. Eso también para tener en cuenta que es el contexto, que uno dice, pero si jugamos otra cosa, y por ahí el jugador adentro del campo ve, percibe, por ejemplo, yo me había arrimado en ese momento a Neri Leyer y dije, Neri, fíjate que hay espacio a los costados del 5 para poder jugar. Y me dice, pero es por allá, es por allá. Listo, perfecto. Vamos, que sea por allá, pero no lo olvidemos de jugar. Eso para que vean que no es tan lineal todo, ¿sí? Neri Leyer, bueno, jugó Copa Libertadores con Atlético Tucumán, Gimnasia de La Plata, Unión, tipo de mucha trayectoria, muy fiel, muy leal, y después técnicamente un buen jugador. Esto es Chino, un el que ataque, estuvo en otra vez. Central también. Neri Leyes, creo que estuvo en Central, sí. Ya me fijo. No quiero errarle, sé que estuvo en Atlético Tucumán, en Unión y en Gimnasia estuvo. Ya le digo. Sí, era el volante 5 de Atlético Tucumán cuando se acuerdan que tuvo que jugar con la camiseta de la selección argentina en Ecuador, que llegó a cuarto de final de Libertadores. Ese era Neri Leyes. ¿Sí? Bueno, situación que había mostrado en el video, como San Miguel atacaba también todo el tiempo por bajo, otra vez para centrar, ¿sí? Acá hay una cobertura de un central mucho más cercano, tratar de que no se entren por bajo, ¿sí? De rodear toda esa zona y de taparlo. Fíjense en la cantidad de densidad de jugadores blancos nuestros, ¿sí? Y las distancias cortas, todo el tiempo. Fíjense que mucha gente, distancia muy corta, todo lo que habíamos trabajado. Acá el gol, después de 7 fechas, ¿sí? Fíjense, recibe volante 5, lo pasamos en placa informativa y se los pasó en video prepartido, ¿sí? Y el 9, Oscar Belinet, es un pibe muy, muy voluntarioso, va a todas, corre, se faja, se lucha. Y no podía convertir, hace 6 fechas que no se convertía. Y me acuerdo que en la charla le dije, Oscar, si vos resignás tu voluntad, es muy difícil, porque lo que caracteriza a vos como delantero es la voluntad que vos tenés. Entonces tratá de no perder eso y de no dar ninguna por perdida. Ya sabiendo que la presión tenía que ser sobre 5. Bueno, acá recibe 5, sí, mal perfilado, una de más, pierde, gol. Para la distancia entre centrales, sí, esto viene también de un juego directo, eso por lo que le decía, sí. Fíjense que van a ver. Sí, volante 5, ya mal perfilado, pierde, no hay cobertura de central, los centrales quedan muy lejanos, listo, arco. 1-0 y después de casi 7 partidos,
en realidad en el partido número 7 pudimos convertir. Bueno, el partido terminó 1-0, ¿sí? Ahí dejo de compartir. El partido terminó 1-0, pudimos ganarlo. Los cambios en el segundo tiempo, uno los hizo a partir en función de quién estaba cansado y quién no. Modifiqué esquema a los 15 minutos, pasé a jugar un 4-1-4-1. Tratar de defender la ventaja que uno tenía y seguir haciéndose fuerte. La realidad no era lo que uno quería, sino uno quiere más que nada protagonizar, tratar de no sufrir tanto, el que el partido se juegue en campo rival, pero el equipo a partir de los 15 minutos empezó a sentirse mucho más cómodo cerca del área y a partir de ahí uno empezó a hacer los cambios en función a eso. Ya hace 7 fechas que no convertimos, estamos con el resultado a favor, no ganábamos. Bueno, vamos a tratar de conservar esto. Lo que sí traté el último cambio, no armar una línea de 5 para no transmitirle temor a los jugadores. ¿Viste? A veces cierro el partido, en realidad no hay un cierre. Pones una línea de 5, después te cabecean y entonces dije, listo, trato de formar un 4-1-4-1, igualar los dos internos o los dos enganches de ellos con 2 volantes 5 nuestros, que queden él y ellos sueltos, ¿sí? Y una muy cercana a la línea de los dos centrales, cosa de que todo el tiempo la cobertura la pueda llegar a hacerle, no metiéndose por detrás, pero sí por delante, y de que sea un equipo que siga siendo compacto, que era lo que habíamos trabajado. Deformé ese esquema y después los cambios lo hice por cansancio directamente. Muy bueno. Así que nada, yo lo que compartí fue eso, ¿sí? Entonces fíjense la importancia que uno le da al videoanálisis o la importancia que uno le da a mirar partidos, a mirar rivales, a mirar características, para que después el jugador resuelva de la manera más eficaz si posible. Muy bueno, Chito. Muy bueno. ¿Puedo hacer Está una bueno pregunta? escucharlo de alguien que lo vivencia en el día a día, una persona que no sea videoanalista, también está bueno escucharlo, porque viste, capaz que uno habla siempre de la experiencia solamente de videoanálisis. Bueno, en este caso tuviste que ser ayudante director técnico, barra director técnico en su momento. Eh, Claro, sí, porque esas 2 fechas me tocó dirigir y la realidad que yo tenía una presión muy grande porque el técnico estaba hospitalizado, me dijo, Chino, ¿querés cambiar esquema? Cambia esquema, buscarle la forma y uno sentía la presión también de que te den la oportunidad de esas 2 fechas dirigirlas y poder cortar la racha y saber que el éxito de lo que yo le dije antes no inmuniza. No, fíjate, De Micheli ganó 3 títulos y se tuvo que ir de River, no significa nada el uno haber sido ídolo de una institución. No. Entonces necesitamos ganar para poder continuar o conservar. Uno sabe que en este deporte, lo que es primera división, uno vive en base a resultados. ¿Sí? Hoy yo vi Argentinos a la tarde y Guede, no sé, hoy lo puteaban a Guede. Y vos decís, y jugaba bien. está todo muy lindo, Argentino juega bien, pero ya la gente de Argentino lo puteaba a Guede. Entonces algo está pasando y había una presión extra y yo me cargué una presión de decir, bueno, tengo que hacer que la persona que me brinda la oportunidad que salga del hospital, que se ponga contento de que el equipo salió, y más porque los jugadores se brindaban a pleno. Entonces también era una oportunidad para poder salir. Muy bueno. ¿Hacer Muy una bueno, pregunta Chito. yo? Sí, Juancito. Sí, No, primero, si la cuestión de los lanzamientos se practica aparte, porque tienen que ser muy precisos los lanzamientos para que caigan. No es lo mismo un pelotazo muy largo, un pelotazo llovido para que caiga exactamente a espalda del central y que el delantero lo pueda capitalizar. Eso por un lado. Y aparte, porque vi que en la primera oportunidad de gol, el que lanza no es el lateral, creo. No recuerdo quién es. no, el que lanza es el volante 5, es Neri Ahí Leyes. va. Eso por un lado. Y segundo, si en caso de que el pelotazo no sea preciso y que el duelo lo gane el defensor, el central, intenta capitalizar la segunda pelota o ya directamente se retrocede para meter un bloque medio bajo y esperar. Sí, nosotros, fíjate que yo mostré secuencia de entrenamiento. La idea era, cuando uno le dijo lanzar, ¿sí? Eran que sean pelotas que sean planas, que no sean altas. ¿Por qué? Porque había que correr espacio, había que hacerlos correr espalda. Si una pelota es alta,
a vos te da la oportunidad de que el 9 tuyo dispute o el central de ellos disputen. Y eran centrales muy pesados. Entonces, era nosotros ser muy cortos, ¿sí? Cuando la pelota la tenga un 5 o la tenga laterales, por eso el lateral era abajo. Si el lateral era abajo, los dos puntas tenían que venir para hacer venir a los centrales de ellos, para que quede ese espacio a espalda y poder atacarlo. Entonces la pelota tenía que ser plana, más larga que alta. Era todo el tiempo que sea larga, que sea bien a espacios. La realidad lo entrenamos el día del estadio. ¿Sí? Yo mostré 3 salidas, pero esas 3 salidas, nosotros ese día fue solamente hacer salidas y después fue un bloquecito de 15 minutos de fútbol. Entonces vos calculás que el lateral tiró, no sé, le pegó 10 veces o 15 cortes de pelota. El volante 5 que Neri Leyes, que interpretaba todo bien, miraba y yo decía, bueno, si Leri, fíjate que habíamos hecho una salida con 5, está en el video con Barracas, que el 5 quedaba libre por momentos, ¿sí? Bueno, Neri, si tenés oportunidad, el que lanza sos vos. O sea, acordate que siempre tiene que ser espacio y pelotas planas. Sí, obvio que lo preparás, lo entrenás. Si no tenés la posibilidad de entrenar, por lo menos sí decírselo. Para que entiendan, pues una cosa es tirar un pelotazo a dividir y otra cosa es atacar una espalda o ir a atacar una diagonal. Fíjate que el primer gol, la primera situación de gol, ¿sí? El que tira la diagonal es el punta lejano, es el 10, el que gambetea al arquero, que lo habíamos entrenado. Y en el segundo gol que cerra, el que tira, el que va a buscar a espalda, es el 9, ¿sí? Los dos goles era el 10, que era el punta del lado izquierdo. Las dos puntas del lado izquierdo y del lado derecho. Entonces la primera situación fue, venía 9 para que vaya, ¿sí? Sánchez a esa espalda, y la segunda era, venían los dos para que ataque, ¿sí? Oscar. Bueno, a veces sale, yo lo muestro a Santi y vos decís, bueno, a veces lo entrenado sale y a veces lo entrenado no sale, y si por ahí no hacíamos el gol, terminás perdiendo el partido y tuviste chances, erramos 2 goles creo que abajo, antes del punto penal. Es fútbol, por eso nos apasiona tanto. Y a mí me En encanta sí ver lo que esto. hacía era descender al 9 para atacar el punto ciego, los dos internos, y así hacía las diagonales precisamente para poder atacar. Sí, la idea era atacar siempre intervalos y que queden, atacarlos atacar espaldas, ¿sí? El lado del punto ciego. Estabas diciendo algo, disculpa. Juan. No, era una pavada, una cosa que no tiene importancia. No te preocupes. Y lo que había dicho de acortar equipos, sí, era, al lanzamiento había que acortar. Sí, la idea era mantenerlos todo el tiempo allá, por eso lo de jugar bien cerrado, que habíamos visto de que sea un equipo mucho más combativo. Que se sienta que el partido lo había que combatir, ¿sí? El partido había que sacarlo adelante como sea, por eso el tema de las distancias cortas. Fíjate que los dos ataques de San Miguel, hay una densidad nuestra de gente, que era que las distancias estén cortas. Iba a decir, ahí está la importancia de un poco conectando lo que la pregunta de Juan, de la de si se practicaba eso o lo otro. Yo creo que también es el ojo del entrenador, en este caso el chino, de detectar quién es el que mejor lo puede llegar a hacer también, ¿no? Porque hay veces que con el fervor de los días y demás, no sé si puede practicar sí o sí, no sé, una hora de eso, de que juegue largo. Se supone que el jugador ya lo tiene Sí, sí. adquirido, ¿no? El que no lo tiene adquirido, yo creo que a los 30, 29 años, no sé si lo va a seguir adquiriendo. Y ahí está, creo, el ojo del entrenador en poner a saber. Nosotros, Santi, te digo, las salidas que hacíamos por derecha, en ese día en el estadio, también las hacíamos por izquierda. ¿Sí? Nosotros teníamos lateral izquierdo, yo puse lateral izquierdo a Lucas Monzón. ¿Sí? Lucas Monzón es un central izquierdo que hizo todas las juveniles en River, pero es muy bajo para hacer, por ahí muy bajo. Lisandro Martínez es bajo y para mí es el mejor central del mundo. Pero teníamos a Nico Ortiz, un central alto, fuerte, vos viste que la categoría es una categoría dura, y voy a jugar Luquitas de lateral izquierdo. Por ahí Lucas no tenía el golpe de pelota que tenía Mariano Bettini, pero eso se detecta en partido. Nosotros nos dimos cuenta que el espacio, fíjense que las 2 jugadas de gol, o las primeras 2 jugadas de gol, habían sido por el lado del stopper izquierdo y del lado derecho nuestro. Entonces el jugador ya interpreta dentro de la cancha que es por este lado. Si bien está automatizado o está trabajado de los 2 perfiles, a veces cuando el jugador interpreta o el jugador percibe, es por ese lado. Por eso las rutas de pase que hacemos siempre son iguales,
del lado izquierdo al lado derecho. Y a veces, ejemplo, a mí cuando me tocó dirigir ULA o por ahí dirigí reserva de Temperley mucho tiempo, las hacía asimétricas, que no sean iguales, ¿sí? Si tenía un extremo izquierdo que recibiendo al pie hacía daño, bueno, ese vamos a buscarlo al pie y se preparó una ruta de pase especial para ese encontrarlo al pie. Y si tenía un extremo al lado derecho que le gustaba atacar espacio y donde era mejor, listo. Entonces no la hacía simétricas iguales, sino que hacía una ruta de pase por características de jugadores. A veces para cortar el tiempo, acá no teníamos mucho tiempo, hicimos la ruta de pase igual, o sea que el lateral bajo del lado derecho era lo mismo que el lateral bajo del lado izquierdo y el lanzamiento espacio era lo mismo. El tema que entiendan el concepto que era el lanzamiento de espacio, ¿sí? Pelota profunda, no alta, sino plana, hacerlos correr para atrás. Perfecto, perfecto, Chino. Bueno, como para darle un cierre a la charla, ¿alguien más quiere hacer una pregunta? ¿Estamos bien? Igual cualquier cosa, el Chino ahí tiene su Instagram. Si alguna... Sí, tengo el Twitter, en Twitter he subido más material, por ahí el Instagram, viste, lo uso más para paviar que para otra cosa. Y en el Twitter sí, claro, y en el Twitter sí Tirás. tengo más material subido. Es Chino Guevara 5 y ahí donde subo material, que me parece el Twitter está bastante... yo a veces bajo mucho trabajos de Twitter. Sí, ahí es bastante interesante. Creo que es la red social que más consumo. No te prohíbe nada Twitter, ¿viste? No tiene copyright y todo eso. No, y más allá de eso, hay mucho material, ¿sí? Hay páginas donde te suben ejercicios de 1 minuto 30, ejercicios cortos donde pones, viste, acá en Google descargar videos Twitter y te vas armando una carpeta. Yo la realidad es que hice mucho tiempo eso. Muy Armé bueno. carpetas con mucho trabajo de Twitter. Buen dato. Buen dato ahí para que Ya lo vayan. ubiqué, ya lo empecé a seguir. Ahí va. Pedro ahí, a las Perfecto. órdenes, Pedro. Eh, y después otra, por ahí, hay montones de trabajos que uno dice, che, está buenísimo este trabajo, lo copio, lo voy a hacer, y, y después por ahí no te sirve, porque la idea es trabajar específico a lo que vos tenés, al plantel que vos tenés. Una vuelta yo hablaba con Santi y le digo, lo que no se comparte se pierde, porque yo le puedo pasar montones de trabajos que hago a Santi y por ahí Santi no tiene el mismo tono de voz que tengo yo, la misma forma, no tiene el mismo plantel, entonces a veces se oculta información o por ahí a veces se copia información o se copian trabajos que por ahí no tienen ningún tipo de sentido. Por eso lo importante es el contexto, el plantel que tenés, qué le puedes dar, qué no le puedes dar, qué trabajo te va a salir bien. Yo hay trabajos que los usé en un club y después no los puedes usar, no los puedo usar nunca más. O hay trabajos que te sirven para usarlos en diferentes clubes, o hay trabajos que lo tenés que variar. Eh, es eso. Todo el tiempo es una búsqueda constante. Buen mensaje, Chino. Em, cerramos acá. Primero que nada agradecerte, Chinito, por el tiempo, por la predisposición de estar acá con nosotros, que los chicos nada, escuchen también la voz de un entrenador. Acuérdense de la cara del Chino que va a estar dirigiendo tarde o temprano ahí a alguno de los clubes de Eh, ustedes. vamos, vamos por eso. No, Santi, agradecerle a los chicos. La realidad, yo le decía a Santi, cuando me propuso, yo no soy mucho di una sola charla, no es, me da hasta pudor, no es algo que me guste. Más, de fútbol hablo muy poco, hablo con algún que otro amigo en especial y trato de, viste, pasar desapercibido en montones de cuestiones. Pero sí, cuando se dio la oportunidad que Santi me dijo, dale, por eso quería saber, viste, Santi, si no había llegado a mostrarte cómo habían salido las cosas, si estaban bien. Sí le expliqué, Santi, armé esto, porque me pareció que es mucho más interesante mostrarle así en imágenes como le mostré, a que me siente yo y me estén mirando la cara y les esté hablando. Me parecía que no tenía ningún tipo de sentido. Está muy bueno, Chino, muy bueno. La verdad salió muy bueno, las explicaciones son muy buenas también. Como los fuiste llevando ahí en el orden, que es más o menos una semana y idea.